Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que se van a ir conectando poco a poco en esta transmisión. Así que voy a darle un momentito para que puedan ir conectándose. Si usted conoce a alguien que entiende que este programa le puede ser de bendición, hoy yo no me iba a conectar, pero tengo el privilegio de tener al lado mío un hombre de Dios. Quisiera que si alguien de los que está conectado me puede decir si se escucha bien, alguien que me escriba y me diga si oye. Hoy tengo un hombre de Dios conmigo, un hombre de Dios al cual amo, lo conozco ya desde hace un tiempito. Él está lleno de muchos testimonios. Dios le ha permitido conocerlo, conocer su palabra, y vale la pena escuchar. Me dicen que sí. Gracias, pastora, gracias. Vale la pena escuchar los testimonios que Dios le ha dado a él. Y hoy cuando estábamos conversando, yo le dije, hermano Ángelo, pero usted no le puede hacer esto a la próxima generación. Nosotros necesitamos oír lo que Dios ha hecho en su vida. Y él accedió, es su primer video, es la primera vez que él está así en vivo. Entonces, quiero que le demos la bienvenida. Y si usted conoce a alguien, especialmente esta generación que no ha tenido un encuentro con la palabra, que no ha tenido un encuentro con Cristo, yo le exhorto a que usted le diga, vente, conéctate con nosotros, vamos a escuchar la palabra del Señor un momentito. Hermano Ángelo, cuenten. Primero, dígame, ¿hace cuántos años usted le sirve al Señor? Ay, señora amada, eso es como en un barril y bastante profundo, ¿veis? Por los años 50 y diría como 58, 59, por ahí, más o menos. Un jovencito de 15, quizás 16 años, por ahí, más o menos. No acuerdo bien los días y años y meses, ¿verdad? Cuando yo comencé, sinceramente yo no fui a la congregación donde llegué, y aún así yo no sabía ni qué era MI, yo no entendía nada de eso, y a la congregación donde fui a estar, pues era MI. Y yo no fui simplemente porque me dijeron que buscara, no, simplemente alguien me invitó. Okay. Y entonces, pues esa persona me invitó y yo pues dije, sí, cómo no. Y una invitación a un lugar donde pasaban cosas que yo no entendía, pero fui como quiera. Pero poco a poco el Señor comenzó a lidiar conmigo, yo no lo entendía. Yo no sabía en cuanto a las cosas del Señor, yo no tenía esa experiencia de ninguna clase. Solamente la viejita mía me enseñó a mí ir a la iglesia católica, me llevaba por la oreja colgando prácticamente porque yo no quería ir, pero ya me llevaba como quiera. Y luego cuando en el año 54 nos mudamos para Nueva York desde Puerto Rico y allí pues crecí, ¿verdad? Y aprendí un poquito más de otras cosas. Y ahí fue cuando este joven, invitado por mi viejita, pues yo no quería ir donde ella iba porque eran muchos viejitos. Y yo pues, imagínense, ¿quién quiere estar en medio de un montón de viejitos? La mentalidad del joven, ¿verdad? Sí, sí, exacto, exacto. Pero fui a ese lugar y me gustó. Y lo más que me gustaba eran las muchachas, qué lindas estaban. Santo. Dios mío. Y yo, un muchacho joven, ¿entiendes? Pero yo fui, según mi, pero yo no sabía que Dios estaba en el asunto. Aleluya. Y me perdonan, porque yo cuando hablo de las cosas del Señor, el corazón se me revuelca, porque sinceramente son cosas tan profundas que todavía las guardo en mi corazón. Pero en ese lugar, no que me enseñaron, sino simplemente las experiencias comenzaron. En un culto
creo que era un culto de domingo, no recuerdo bien porque hace tantos años, hace más de 50 años de eso. Y en ese culto, pues yo tuve una experiencia bien tremenda, jamás se la había olvidado. Yo estaba en una bendición tan linda, yo estaba en una profundidad tan maravillosa con el Señor, que de momento, con mis ojos cerrados, yo estoy viendo todo lo que está pasando en el templo. Todos los movimientos que estaban sucediendo, yo los podía ver con mis ojos cerrados. Yo estaba en el espíritu, no lo entendía. De momento vi un personaje en medio de la congregación que iba de persona a persona a persona hablándole en el oído. Y yo miré ese personaje y sinceramente me impactó, porque era un individuo, pero una persona de color. Y perdónenme, hermanito, yo no tengo nada en contra de las personas de color, nada. Simplemente que este individuo era negro, un negro como sucio, no, una cosa fea. Pero noté que era un varón, pero lo miro, estaba totalmente desnudo. Pero no tenía nada en cuanto al varón, si ustedes me pueden entender. Él estaba en el pasillo hablándole a la gente, a cada uno le hablaba. Entonces, de momento, él miró y se me quedó mirando y se dio cuenta que yo lo podía ver. A mí, el corazón se me fue a los pies. Yo nunca había tenido esa experiencia. De momento, este individuo vino y me hizo un aguaje y levantó los puños hacia arriba y venía hacia mí para atacarme. Y lo que yo sentí, el poder que bajó del cielo, eso eran como aguaceros que caían sobre mí. Y entre más caían, yo más brincaba y más brincaba. Y entonces ya los puños míos estaban así, preparados para pelear. Y cuando el individuo que vino y también me hizo así, como que iba a brincarme encima para atacarme, cuando vio que yo estaba así, tuvo que salir corriendo y yo me le fui detrás. Yo pensaba que iba en el pasillo, pero yo no sabía que yo iba para encima de los bancos donde estaba la gente sentada. Y vi que alguien me cogió por la cintura y me sujetó para que no me fuera a ir encima de los bancos y quizás herirme yo o herir a alguno de los que estaban ahí sentados. Pero ese individuo, ese personaje estaba ahí. Nadie lo vio, nadie lo entendió. Yo era un niño prácticamente a mí, ¿Cuántos años usted llevaba en el evangelio cuando tuvo esa experiencia? Ay, Señor mío, santo, yo creo que ni un año. Ni un año. O sea que desde bebé en Cristo ya el Señor le estaba abriendo los ojos. Hermano Ángelo, y usted dice que lleva 50 años Más. aproximadamente, un poco más, sirviéndole al Señor. Pero algo que me... Perdona que te interrumpa, tuve un tiempo donde pasó algo que desgraciadamente tuve que dejar de ir al templo. Y por esa causa, pues, estuve fuera de los caminos del Señor. Pero fíjate qué cosa, ay Dios mío, esto es tremendo. Yo estoy supuestamente fuera de los caminos del Señor. Pero el Señor no estaba. El Señor no estaba fuera de mí. Yo no lo sabía. No lo entendía. Ay, Señor amado. Yo iba a las barras a tomar licor, a mirar a las mujeres, cuánta cosa. Pero yo no sabía que había alguien que me estaba velando. Un día me oí una voz que me dice, no te sientes ahí en la barra. No me dijo que me fuera. No te sientes ahí porque ahí hay peligro. Mejor vete y siéntate en aquella silla. Así me señaló y yo obedientemente, con el susto, me fui y me senté. Luego me fui ya, ok, punto. Otro día vuelvo a la misma barra, con la misma situación, y entonces esta vez estoy mirando los muchachos jugando billar y todo, y de momento oigo aquella voz que me dice, vete, hay peligro. Wow.
yo me fui obedientemente otra vez. Y al otro día noté la noticia de lo que pasó allí. Es posible que yo hubiese hasta perdido mi vida en ese lugar. Pero yo no lo entendía. No lo entendía. Había un pastor pentecostal que predicaba todos los domingos en la esquina de esa barra. Y yo pues le sacaba el calzo porque cuando lo oía me recordaba mi pasado y me robaba la paz que tenía. ¿Entiendes? Entonces, un día voy en mi carro y llevo 4 personas conmigo, vamos tomando cerveza. Y de momento, cuando llego a la esquina y miro para allá, Dios mío, el pastor ahí predicando. Yo de momento miro la cerveza, yo vi al mismo Satanás, el mismo diablo en esa cerveza. Tuve que botarla. No pude. Y así, como Dios obró para unirme a mi esposa. Ya vamos para 60 años del matrimonio. Y unirnos en una cosa tan linda, tan maravillosa, que hasta el día de hoy. Hermano, él se emociona porque las experiencias que él ha tenido con el Señor han sido bien profundas. Y la manera en que Dios ha tratado con él ha sido maravilloso. Me llama la atención, si usted estaba escuchando, cómo él dice que aunque él estaba fuera de lo que era el templo, fuera de lo que era congregarse, el Señor le tenía puesta su mirada. El Señor estaba ahí con sus ojos puestos en él. Y ahí podemos ver lo que es la gracia de Dios. Ahí podemos ver lo que él estaba escogido para el Señor. Y no había donde él entrara, que la mano del Señor no lo fuera a alcanzar. Y yo quiero hablarte a ti que tal vez tienes un hijo que no conoce a Cristo, un nieto que no conoce a Cristo, un familiar que se ha apartado de los caminos del Señor, que tal vez antes se congregaba contigo y ya no se congrega y tú dices, Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Tranquilo, porque cuando Dios tiene un plan con alguien, ese plan se va a llevar a cabo y Dios se le va a revelar. Y yo quiero que tú te llenes de fe y de esperanza, papá, mamá, abuelo, tía, amigo que me estás escuchando, que Dios va a tratar con esa persona. Y si alguno de mis amigos que no tiene a Cristo todavía en el corazón está peleando, mira, yo sé que el Señor te está hablando a través de este mensaje y te está diciendo, regresa a casa que papá te está esperando. Hermano Ángelo, yo quisiera que usted le hablara a ellos, por favor. Tengo una experiencia. Es que usted tiene muchas experiencias. O sea, él tiene un montón, pero yo estoy tratando de que él llegue a unas específicas. Pues yo tengo el privilegio de escucharlas todas. Yo llevo más de 2 años que ellos son amigos de mi papá y tengo la bendición de asistir a su iglesia. Entonces, las he escuchado, la mayoría de las experiencias aquí en este sofá. Pero yo quisiera, algo que me impactó mucho es el poder transformador de la palabra. Hermano Ángelo, ¿cómo fue su encuentro? ¿Qué para usted significa la Biblia? O sea, si usted fuera a decirle a alguien, mira, esto es la palabra para mí, esto es lo que, así fue que yo me encontré con la palabra, ¿cómo sería eso? Fíjate, esa experiencia yo la tuve, no desde el principio, desde que yo comencé a visitar la iglesia y todo, yo no entendía la Biblia, yo no la leía, no encontraba en ella algo que me atrayera. Lo mío era todo espiritual, el Señor lidiando conmigo, pero le voy a dar una experiencia ligerita. Hace algunos años atrás, quizás 5, 6, 7 años atrás, yo, siendo un diácono de la iglesia, soy miembro de esa congregación donde estoy ahora más de 30 años, desde los años 90 estoy ahí, y no tenía ni el conocimiento, ni el deseo. Sinceramente, la Biblia para mí era parte de yo sabía que era la palabra del Señor, pero que no había nada ahí que me atrayera. Pero como le dije, hace como algunos 5, 6 o 7 años atrás, tuve una experiencia donde
me encontraba en mi hogar, me levanté por la mañana, mi esposa estaba todavía durmiendo, la dejé tranquilita, y me fui a hacer el quehacer de prepararle a ella café y para mí, para luego sentarnos los dos a tomarnos el café y algunas tostadas que nos tomamos por la mañana. Pero cuando yo pasé por el frente del televisor, algo me dijo, enciende el televisor. Y yo me quedé pensando un momentito, está bien, lo encendí. Para ese entonces, cuando uno encendía el televisor, siempre caía en el canal 13, porque era lo que la emisora trataba con esa situación, ¿verdad? No sé cómo lo hacían, pero había que comenzar y era con el canal 13. Pero noté que cuando fui obediente, algo me dice, enciende el televisor, lo encendí. Entonces, algo me dice, sigue moviendo para cambiar el canal. Pues el 13, el 14, el 15, el 16, algo sucedió que tuve que parar. ¿Qué pasa? Hay un hermano americano, él es de, Dios mío, se me olvidó la raza que él tiene. Anyway, No importa, diga que lo que sí, pasó. entonces él está dando estudios bíblicos. Y ahí yo quedé marcado. Desde ese día, el hermano Angelo Alicea dejó de ser aquel varón que totalmente estaba alejado. No tanto alejado como haciendo cosas la que tuvieran fuera pero en cuanto a la palabra, si yo he encontrado algo lindo, algo maravilloso, algo incomparable, algo inimitable, algo incalculable que pueda uno tener, y le hablo a los creyentes, Amén. la palabra, ese es el pan de cada día. Gloria a Dios. Es la palabra, es el alimento. Creyente. Sin eso no hay nada. Yo he visto las cosas lindas que Dios hace. Mire, recientemente en el día de ayer fui a celebrar el cumpleaños de uno de mis nietos. Tengo nietos, tengo bisnietos. Fíjese. Pero uno de mis nietos fui a celebrar su cumpleaños. Entonces hay uno que trabaja para las líneas aéreas en Nueva York y está buscando transfer para acá. Él es homosexual. Entonces, ¿cómo llegamos a ese momento? De él se me acercó. Entonces, pegó a hablar conmigo y él estaba con una bebida alcohólica en las manos. Y yo pues comencé a ministrar. Sí, de momento, yo me pongo a hablar con la gente y le salgo hablando del Señor, no sabe. Y entonces pues le pego a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Él cogió la bebida, la puso para allá, vino y se sentó en el mueble y yo me senté al lado. Entonces pegué a hablar con él. Yo le ministré a ese muchacho lo que no se imagina. Yo no sé, Dios me dio, yo tuve que haberme dado todo eso para él. ¿Entiende? Él estaba totalmente ahí enfocado en cuánta palabra yo decía. Él no pestañaba. Escuchando. Yo, gracias. Mire, mi hermano, dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. Eso es un regalo de Dios para usted. Ahí no hay nada ni nadie que meta la mano. Gloria a Dios. Fuera de la voluntad del Señor. Tenemos que aprender a descansar. A descansar. Óigalo, se lo está diciendo un hermano que está pasando por un proceso muy fuerte. Y he pasado horriblemente muchas cosas, pero en todo he visto la mano de Dios. Pero se lo digo sinceramente, este muchacho, cuando me iba a ir, me agarró, me dio un apretón. Él no me tuvo que hablar, simplemente sus gestos me dieron todo. Él quedó marcado. ¿Entiendes? Y no es fácil. Tengo una nieta también, 19 añitos. Nació en casa, también con el mismo mal, homosexual. Y yo, pues, imagínense, al principio me turbé. No quería recibirla, no. Pero de momento Dios comenzó a lidiar conmigo y me aguantó. Me llevó a donde él quería que yo estuviera.
ella hablaba conmigo vuelo y vuelo, y yo la trataba y le mostraba tanto cariño y todo. Pero un día, hace un tiempito atrás, algunos meses diría, yo estaba por vender mi carro que tenía para comprar un carro diferente. Entonces, pues, estoy en casa, como dice uno, en los rocos menores, tomándome una tostada y tomando un café. Y de momento quedé en cuenta y dije, pero ¿qué haré yo con este carro ahora? Tiene algunos fallos y esto y lo otro. Me dijeron que podía venderlo por tanto, aquí y ya. ¿Cómo hago? Oye, aquella mujer dice, ¿por qué no se lo das a alguien? ¿Por qué no se lo regalas a alguien? Un carro que me puede dar hasta $10,000 quizás me dieron alguno. Pero qué cosa tremenda. Le dije, ya bueno. Se lo di. Pues son las palabras que salen de mis labios. No se lo dije. Mami, el carro que tú estás enamorada de él hace muchos años. Es tuyo. ¿Cómo? Bueno, ¿qué? Sí, mi amor, es tuyo. Dios te ama. Tú no te imaginas. No te imaginas el amor. Ay, el amor que usted tiene. Una joven, como si, ¿qué podemos decirle? Pero Dios mío, hay el regalo que necesitaba. Para que usted le mostrara el amor de Cristo. Muchas veces tú te dejas llevar por la situación, por el pecado de alguien, por lo que una persona está viviendo y te arrancas el corazón y no le muestras amor. Y el Señor lo ha llevado a él a amar a la manera de Dios, y estas transformaciones de su pensamiento han venido a través de la palabra. Mire, hermano Ángelo, la hermana Nérica Salmi le mandó un abrazo, lo está viendo, le manda saludos. Hermano Ángelo, pero ¿cómo es su relación con la palabra? Vuélvame para atrás. ¿Cómo es su día a día, su interacción con la Biblia? Háblenos un poquito de eso. Desayuno, lonche y comida. Desayuno, almuerzo y comida. ¿Cómo así? Me levanto por la mañana. Esta mañana. Explíquele a la gente. Sí, esta mañana me levanté. Tengo mi computadora aseteada para esos estudios bíblicos. No dudo en ninguna forma, en ninguna manera, que todo lo que está ahí, que Dios me lo dio. Esos estudios bíblicos son tan maravillosos que me tienen a mí anclado. Yo estoy ahí, a veces me pasan las horas y no me doy cuenta. Hoy mismo vengo estudiando sobre son específicos, como cómo puedes tú saber que eres salvo. ¿Entiendes? Y te lo dice. Porque esto es fe. Aquí no hay nada de que tú puedes hacer, que tienes que hacer esto, que tienes que para allá. No. Simplemente, fe. ¿Sabes lo que es fe? Tirarte para atrás, ser al Señor. Yo no puedo. Ayúdame. Y el Señor, ahí cuando el Espíritu Santo, recuerda cuando el Señor se fue, ya le dijo a los apóstoles, es necesario que me vaya, porque así enviaré al Consolador, que vendrá a estar con ustedes y en ustedes. Imagínense lo lindo y maravilloso que es esto. Y para mí la palabra es algo tan maravilloso que yo creo que no hay palabras de forma como describirlo. Pero yo me siento y entre más leo y más echo para adentro, mucho más aprendo, mucho más el Espíritu Santo me da. Y esa es una petición linda, maravillosa, pero siempre, Señor, quiero aprender más. El hijo mío, el menor, el más tremendo, ha ido preso, tengo que sacar la prisión y todo. Pero ese muchacho me dice, papi, gracias. Yo no sabía. Él está yendo visitando una iglesia, ¿verdad? Con su novia, pero yo le enseño a él. Digo, mira, papá, todo que yo aprendo. Dice, ay, papi, qué lindo eso. Hermano Ángel, usted una vez me contó que
cuando usted tuvo el encuentro con la palabra, su vida cambió, porque Ay. usted llevaba toda su vida en la iglesia. O sea, usted llevaba tantos años en la iglesia y no conocía la profundidad de la palabra. Escuche esto, hermano, o sea, usted puede llevar muchos años simplemente sentado en la casa de papá sin escuchar la voz de papá, sentado en luchas, en batallas y pruebas que no tiene que estar atravesándolas solo, que las puede atravesar con el poder de la palabra para ayudarlo, para levantarlo, para corregirlo, para instruirlo, para fortalecerlo, pero usted no se conecta, no se conecta a la palabra del Señor. Y hermano Ángelo, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese cambio? Que si usted me fuera a decir, mira, Grace, esto es lo más grande que a mí me ha pasado con la palabra del Señor, esta es mi experiencia más grande, ¿cuál sería? Ay, señor, madre mía. Todo, yo digo que no hay nada que uno pueda echarle a un lado, esto aquí para esto. Es que todo tiene un fundamento tan profundo, tan maravilloso, que no hay forma de cómo, es una sola pieza. ¿Entiendes? Simplemente lo que uno tiene que hacer es pedirle, mire, el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, esperando. ¿Tú sabes lo que Él está esperando de nosotros? Que le pidamos, que le demos. ¿Sabes? Yo me levanto por la mañana y parezco un loco a veces. Voy atrás, yo tengo un paisaje ahí tremendo. Tengo como si fuera un parque, un sitio de agua. Hay animales de todas clases allí. Vienen a casa a comer, imagínense. Y yo me voy allí y me paro así a mirar para allá. Señor, gracias. Así, gracias. Y por ahí sí. ¿Entiendes? Porque yo estoy mirando, le estoy dando gracias a Dios por esos pichones, esos animales que pasan, grandes, chiquitos, estos clásicos, todo ahí. Y ya me conocen. Hasta dieron queja los vecinos, porque a veces hay 4 o 5 días allá al frente de la casa, esperando que yo abra la puerta, porque son de contento. Y en todo eso yo me gozo, me deleito. Pero, mi hermano, sin la palabra no hay nada. No hay nada. Esa es la que te guía toda justicia, toda verdad. Esa es la que te enseña a amar. Yo tengo que amar al que me odia. Tengo que amarlo. Ay, hermano Ángelo, ¿cómo va a ser? Sin eso no hay nada. Dios nos dice en su palabra que nosotros éramos sus enemigos. Sí, dice que éramos sus enemigos. Y aún así Él no escatimó de su trono de gloria para este mundo sucio y pagar el precio de nuestra redención. Él pagó el precio de nuestro pecado que le tocaba a cada uno de nosotros, pero aún así ni nos hubieran matado 20,000 veces, nunca podíamos pagar ese precio. Él lo hizo por nosotros. El amor de Dios a través de Jesús es algo tremendo. Experimente. No busque ideas, no busque formas, no busque, simplemente deposítese al Señor en su presencia. Señor, te necesito. Señor, yo nada puedo. Por favor, ayúdame a entenderte. Ayúdame a conocer. Ay, Señor. Hermano, esto es fuerte. Vamos a ir ya terminando porque yo no quiero que hermano Ángelo me le dé algo aquí. Pero, hermano Ángelo, yo sé que, ¿verdad? Usted está atravesando un momento difícil, ¿verdad? Ahora mismo. ¿Qué usted le podría decir a alguien que esté viendo esto? Y yo quiero que si tú conoces a alguien que está pasando por un momento de enfermedad duro, difícil, un momento fuerte, tú compartas con esa persona directamente. No te estoy pidiendo que lo compartas en tu página, nada de eso, no. Directamente envíaselo a alguien que tú sabes que está pasando por una necesidad. Este hermano que está aquí a mi lado, el hermano Ángelo, está atravesando un momento duro, pero en medio de eso usted puede ver el gozo del Señor en él, la paz de Dios en él. Hermano Ángelo, ¿qué usted le diría a alguien que está pasando por un momento inesperado, que está pasando por un tiempo bien duro, un tiempo donde
las puertas se ven cerradas, un tiempo donde su salud está siendo atacada, un tiempo donde lo que escucha son malas noticias. ¿Cómo se mantiene alguien de pie, sonriendo, sirviendo, amando, echando para adelante, en medio de que lo que está escuchando por una temporada bastante larga han sido malas noticias tras malas noticias? ¿Cómo usted logra mantenerse así como usted está? ¿Cómo usted logra llegar a la casa y tener una sonrisa, llegar y aquí yo no veo que usted se queja, usted llega y llega a hablar del Señor, a testificar, sonriendo, vamos para adelante, Dios está con nosotros? ¿Cómo? O sea, ¿qué usted le puede decir a alguien que me está viendo, que está al borde, que dice, no, Señor, ya, esto no sé, a mí me mintieron, esto no es así? ¿Qué usted le puede decir a alguien que está atravesando ese momento? Te voy a llevar a un momento de mi vida donde todavía yo no estaba bien cimentado en la palabra. Y hace unos cuantos, por lo menos 16 años atrás, me declararon a mi esposa con cáncer. Le operaron. Después que le sacaron los tumores y todo, se dan cuenta que el tumor era tan y tan agresivo. Eso fue lo que me dijo el doctor, el especialista, que el tumor era tan y tan agresivo que después que lo sacaron, volvió otra vez y entonces se le fue a la parte de abajo de la lengua. Iban a tener que sacarle la lengua completamente. Jamás en la vida iba a hablar, jamás en la vida iba a poder comer normal, ¿verdad? Con un tubo por el estómago. Si usted la ve hoy día, habla más que una cherita. Como le digan eso, ¿verdad? Y tremendo. Las cosas, miren, esto no hay forma, ¿cómo explicarlo bien sencillo? Es descansar en sí. Yo ahora mismo estoy pasando, como dice la hermana Grace, yo tengo cáncer en la próstata. Hace un día atrás tuve una cita con los doctores que me estaban atendiendo. El señor dice así, ahora, ¿verdad? Notamos que el cáncer ha subido, estaba en 6 y ahora subió a 7, lo que siga subiendo. Le dije a la doctora que me atendió, yo no tengo miedo, porque yo sé quién es mi Dios. Y mi vida no pertenece a mí ni pertenece a nadie. Esta vida pertenece a Dios. Y Él la dio y es cuando Él la quite que se quitó. Punto. Esa es la fe que tenemos que tener para vencer todo lo que el diablo quiere tirar para robarnos la paz. Eso es la meta número 1 de Satanás, es robarnos la paz. Porque cuando nos roba la paz, entonces como que comenzamos a dudar. ¿Entiendes? Yo en mis oraciones digo, Señor, guárdame del desánimo, del desaliento, del temor, de la duda, de la incertidumbre. Señor amado, porque el diablo está, él es, mire, él es el Dios de este mundo. Nosotros estamos viviendo en un mundo que no nos pertenece, ¿ok? Este mundo es de Satanás. Él lo ganó. ¿Entiende? Algo bíblico se puede luego, pero él ganó este mundo, porque el primer hombre que Dios hizo falló. Luego ahora viene y él se viste de ángel de luz. Él se viste como algo lindo, maravilloso. Por eso yo veo tanto templo, tanto esto, tanto lo otro. El diablo luciendo lo que no es él, pero lo usa para engañar. Él viene y engaña a la gente en una congregación donde tienen un saloncito pequeño así y pega a meterle la cizaña. Porque mejor y a ustedes aquí ahí enviando ahí, así se pasa el diablo. ¿Entiendes? Inquietando. Cuando uno le sirve al Señor, en cero. Y el que da el crecimiento es Él. Él es el que te da el crecimiento. ¿Entiendes? El diablo simplemente te trata de meter con una media verdad y luego te pega su por privado y tú estás bien, no sabes que estás sirviendo a Satanás. Es algo difícil, ¿verdad? Algo duro, pero es la verdad. Tenemos que aprender
Y de la única forma que aprendemos por la palabra. Y cuando nos encomendamos al Señor y cuando nos sentamos a leer la palabra, saber que no todo lo que está ahí fue escrito para nosotros. Todo lo que está ahí fue escrito por Dios. Había un propósito en todo eso. Pero, y este pero creo que le pongan mucha atención, en un momento dado, cuando Cristo vino al mundo, Él murió, resucitó, se levantó entre los muertos para una victoria, la vida eterna. Él levantó a un hombre. Habían 12 apóstoles, pero ellos no estaban en la base de recibir lo que el Señor iba a dar ahora. Ahora viene, Dios usa un hombre, el peor enemigo que tenía el evangelio en aquel entonces, el apóstol Pablo. No se llamaba el apóstol Pablo en aquel entonces, pero el apóstol Pablo ahora Dios lo usó. Ese es el apóstol que nos dio el evangelio por gracia. ¿Por qué? Porque antes de eso estaba el evangelio del reino. El evangelio del reino se lo dio Dios a Israel porque esperaban un reino cuando el rey llegara. Pero ¿qué pasó? El rey llegó, lo crucificaron y ya, echaron a perder la bendición. Ahora Dios viene y coge y llama a este hombre, el peor enemigo que tenían los judíos, creyentes, en los perseguidos donde quiera que se metían. Ahora el Señor viene y coge y lo salva. A este hombre lo usa Dios para ministrarnos a nosotros. Tenemos que tener cuidado porque el diablo coge y ministra en otra forma. Te enseña algo, wow, mira cómo Dios me habla. Y no busca la paja que puede estar ahí metida. ¿Me entiendes? Porque el enemigo es bien astuto. Por eso es bueno uno aprender. La palabra, cuando tú la conoces, nadie te engaña. Inmediatamente tú ves algo, no, ahí no. ¿Entiendes? Pero tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo. Dios usa este hombre para ministrar. Lo he aprendido yo. Me he buscado problemas por causa de lidiar con el Evangelio por gracia. Es algo tan lindo, tan maravilloso, tan glorioso que Dios nos ha dejado. Que cuando descansamos en el Señor, cuando aprendemos, porque no es simplemente descansar, cuando aprendemos a simplemente uno tirarse para atrás y respirar hondo. Ay, gracias, Padre. Gracias. Así me levanto yo. Así estoy yo, donde quiera. ¿Me entiendes? Gracias. Ese es mi lema diario. Gracias. 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 Ese es mi lema. ¿Por qué? Porque yo me reconozco. Hasta aquí he llegado. Esa dama, mi esposa, ella los doctores me la dieron por muerte. Y los vete, prepara todo, porque ella de esta no sabe. ¿Sabe que la tumba todavía está esperando por ella? Aleluya. Paga. Hacen años, 16 años, que esa tumba todavía está esperando con mi esposa y por mí. Allí está, a vuelta dando un montón de muertos y aquí no hay nada. ¿Entiendes? Que no es cuando el hombre diga. ¿Entiendes? Es cuando Dios diga que es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Aleluya. Amén. Que nos dio la victoria y nos mantiene en victoria. Pero tienen que tomar la palabra, apréndanla. No es simplemente ponerse a leer y usted no coge un libro de matemáticas y viene y busca la pregunta que estamos buscando en un libro de ciencia. No lo va a encontrar. Usted tiene que irse al grano. Si tiene que buscar de la palabra, asegúrese, porque Dios es un Dios sabio. Él no da las cosas así por así y averigua otra vez cómo te entienden. No, Él dio el método, la forma, la manera, a través del apóstol Pablo, que nos dejó todo lo que está escrito de sus manos. A veces me da pena a mí cuando veo cosas en un momento dado, un pastor, que fue mi pastor, yo era el tesoro de la iglesia, y un día pues le dije, fíjese, pastor, tengo un poquito de situación aquí con un dinero que está de más en la cuenta. Y la palabra que me dijo, me dice, pues, ¿tú quieres? Pues tú la mitad de la mitad. Y yo dije, no.
Ay, pero le di gracias a Dios que yo, ni un chavito, él mismo lo decía del frente, el hermano Licea, si 5 centavos coge para un sello, los pone. Amén. No me muevo de eso, ¿me entiendes? Tenemos que aprender. El Espíritu Santo fue el que se nos envió para estar con nosotros y en nosotros, para guiarnos a toda justicia, a toda verdad. Así que es algo, el testimonio de mi esposa ya tiene 84 años. Llevamos cerca de 60 años de matrimonio y ha sido un matrimonio inigualable, incomparable. Eso de Dios, solamente Dios da eso. ¿Entiendes? Mis hijos se gozan y se feliz. Ellos dicen qué padres lindos tenemos. Y digo, padres que son necesitados. Amén. Y si ustedes quieren vivir esa vida abundante en medio de el dolor, en medio de los retos, en medio de las situaciones, como la vivió el hermano Ángelo, hagan de Dios su centro, hagan de Dios su todo, su todo. Vayan a la palabra, estén en su presencia. Créanme que cuando tú te conectas con Él, lo demás pasa a un segundo plano. Gracias, hermano Ángelo, por sacar de su tiempo. Gracias por darnos el privilegio de poder escucharlo y tener esta memoria. Yo hacía ya muchos meses que le había dicho, hermano Ángelo, prenda Facebook, grabe su experiencia, cuéntele a otro. Pero hoy fue como una urgencia. Dije, no, si él no lo hace solito, yo le prendo la cámara. Pero los testimonios de vida que él tiene, queremos atesorarlo, queremos tenerlo. Y en cuanto, perdón, ¿verdad? Que en cuanto a los hijos, mis hijos, el menor, fue el más salvaje, como dice uno, el más tremendo. Y ese muchacho hoy día me aprieta, me abraza, me besa. Me dice, lo único que él me dice, papi, gracias. Gracias. Porque él se ha dado cuenta. ¿Entiendes? Me dice, papi, Dios me está hablando. Gloria a Dios. Dios me está hablando. Ay, Señor Santo. Yo digo, mire, mi hermano, depende de Dios, no depende de nada, ni de religión, ni de esto, ni de lo otro, no. Dependa de Dios. Descanse en Él. Dele gracias cada día, Señor. Aunque se vea negro, aunque se vea como se vea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es la palabra última, máxima. El Señor para ustedes. Gracias le doy a mi hermana, pues, porque sencillamente esto no fue una casualidad. Amén. Esto fue una causalidad. Dios lo puso. Amén. Así es. Aleluya. Así mismo fue. Pues Dios les bendiga. Gracias a los que han estado conectados. Y si tú conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, una prueba de fe, sabemos que este programa le va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga.